A unos días de que terminen las campañas electorales, ¿qué juicios y preocupaciones tienen las asociaciones religiosas frente al proceso electoral? ¿Cuál es el posicionamiento de las iglesias en México? ¿Cómo participan sus adherentes, las iglesias, ante el proceso electoral 2018 aquí, en Sacro y Profano? La Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como las leyes electorales, prohíben la participación de las iglesias en los procesos electorales, en especial hacer proselitismo durante el proceso a favor o en contra de cualquier candidato o partido político. Sin embargo, por su presencia en la sociedad y las extensas redes sociales en las que las iglesias actúan, resulta importante su actuación en la animación del voto y la participación ciudadana. Esta noche, en Sacro y Profano, estarán presentes representantes de importantes asociaciones religiosas como la Iglesia La Luz del Mundo, la Iglesia Anglicana, la Comunidad Sufí Nur Ashki Al-Jeray de México y la comunidad judía. Nos darán su opinión sobre el papel de las iglesias en el proceso electoral 2018. Como vimos en la cápsula, el artículo 130 de la Constitución sostiene el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. Sobre todo en materia política, establece: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación religiosa alguna. Es una prohibición, digamos, severa que no se da en muchos otros países, pero en México, por su historia, tenemos este tipo de legislación. Y, sin embargo, como se ha señalado también en la cápsula, las iglesias forman parte de la sociedad, forman parte de los tejidos vivos de la sociedad y por lo tanto, de una u otra manera, como parte de la sociedad, están inmersos. Ahora, hay más de 6,000 asociaciones religiosas y por lo tanto su papel no debe ser despreciado. Por ello, esta noche vamos a conversar sobre todo sobre cómo las iglesias sienten, perciben el tema de lo electoral. Y quiero agradecer la presencia de Amina Al-Jeraji. Bienvenida, sé que hiciste un esfuerzo muy importante, fin de Ramadán, te estás perdiendo, más bien tus adeptos están perdiendo tu presencia. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. De entrada, me gustaría preguntarte, Amina, ¿cuál sería tu percepción? ¿Cómo estás sintiendo este proceso electoral 2018? Mira, en lo positivo siento mucho vigor. Creo que hay un clima muy vigoroso y muy polémico, por supuesto, pero que habla de la pasión que tienen los mexicanos por su país. Hablan de que muchos quieren un cambio, no promesas de cambio, sino cambios eficaces. Y esa lectura la vemos con muy buenos ojos. El único problema que estamos detectando es que la violencia no merma y esos exabruptos de violencia como la muerte de los candidatos que ya van más de 100 muertes en el proceso electoral, sí nos está preocupando, pero lo atribuimos a cuestiones oscuras dentro del propio sistema político y económico del país, el narco, etcétera, y tenemos la esperanza de que el 2 de julio la madurez del pueblo mexicano se vuelva obvia. Muy bien, gracias. Rogelio, tú representas una de las iglesias más grandes, cristianas no católicas. ¿Cómo están entrando al proceso electoral? ¿Cómo entra una iglesia que tiene un número muy grande en todo el país a un proceso tan, digamos, tan delicado, tan determinante como son estas elecciones? Gracias, Bernardo. Bueno, realmente es una responsabilidad un proceso electoral. La responsabilidad de todos en que se pueda hacer una participación conforme lo establece la Constitución, como bien mencionaste hace un momento, pero además con la responsabilidad de buscar lo mejor para el país. Salir a votar es una parte fundamental de la educación que se da dentro de las asociaciones religiosas para que participen
No es bueno que se queden en sus casas sin participar. Tienen que dar su opinión a través de un voto por quien ellos gusten, por quien ellos quieran, pero que sea una participación plena, con responsabilidad, con un análisis profundo de cuáles son las condiciones del país, qué es lo que necesita y muy especialmente qué cosa es lo que necesitamos nosotros dentro del medio religioso. ¿Ustedes organizan talleres, foros de discusión o cada miembro de tu iglesia lo hace por su cuenta? Nosotros tenemos una asociación de profesionistas que se llama APEM y a través de reuniones con profesionistas, me refiero a los laicos, bueno, participan en este tipo de reflexiones, de análisis y van dando opiniones en relación a qué es lo mejor para nuestro país a través precisamente del voto y a través de la elección de los nuevos gobernantes. Muy bien, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Si mal no recuerdo, la segunda vez que estás acá entre nosotros, bienvenido. El tema de las prohibiciones, de este artículo 130, de leyes aparentemente muy duras referente a otros países que son, cualquier iglesia puede entrar, en Estados Unidos incluso puede hacer proselitismo, reunir dinero, etcétera. ¿Cómo se sienten las iglesias en un proceso electoral con tantas prohibiciones, con tantas camisas de fuerza como son las leyes mexicanas? Sí, gracias Bernardo por la invitación. El modelo de México tiene su historia y su razón de ser. Claro. No, es muy particular, es muy singular. Muchos ministros de culto anglicanos en el resto del mundo incluso tienen posiciones en el Congreso, etcétera, ¿no? Pero en México, yo como mexicano, la verdad, me quedo con el modelo que tenemos todavía vigente, que ha estado un poco laxo, aplicado el juicio en los últimos meses, particularmente durante las campañas. Pero hay todo un antecedente del por qué las condiciones están como están en nuestro país, ¿no? Siendo parte de una comunidad religiosa minoritaria en el país, la verdad es que podríamos ver un poco apabullante el papel de la iglesia mayoritaria en nuestro país, que de por sí hay algunos sectores que son un poco más avanzados y extralimitan su papel con una visión integrista, incluso a veces que nos parece peligrosa, ¿no? Nosotros creemos que el modelo vigente en México, que separa la participación de cualquier ministro de culto en el ámbito político público, es el modelo idóneo para las condiciones todavía imperantes en nuestro país. Hay algunos que están empezando a preguntar si esto es lo más conveniente o no, que por qué tendríamos que estar tan limitados los ministros de culto, que por qué los políticos tendrían que estar tan limitados. Pareciera que el debate se está dando en ese horizonte. Sin embargo, la vigencia es pertinente, creo yo. Muy bien. Gracias. Bueno, pues tenemos una primera cercanía. No en balde hemos tenido 3 guerras fratricidas en México, en donde lo religioso ha estado en el centro, digamos, de la disputa. Unas elecciones, digamos, pasionales con riesgos de guerra y de una u otra manera las diferentes iglesias propician la participación de sus feligreses. Vamos a entrar con otros elementos y detalles sobre la participación de las iglesias en este proceso electoral 2018. En un momento regresamos, está usted en Sacro y Profano. Regresamos en Sacro y Profano, estamos viendo la sensibilidad de las iglesias frente al proceso electoral 2018. Rogelio, hace un par de sábados en Puebla, en una reunión organizada por el PES, ministros evangélicos plantearon que el Estado laico era un lastre para la sociedad. Y conmocionó a muchos analistas, políticos, porque pues va a ser una bancada importante la de los evangélicos en el PES, cerca de 40 algunos pronostican. ¿Qué atmósfera o qué te dice este hecho del lastre al Estado laico? Bueno, en principio no estamos de acuerdo con esa forma de llamarlo como un lastre. Al contrario,
Consideramos nosotros que la laicidad es una parte fundamental del desarrollo de las iglesias en México. Es una forma que se ha defendido durante mucho tiempo porque nos permite un trato relativamente hasta hoy más igualitario. Se requiere más, pero cuando menos hasta hoy hemos tenido una buena forma de poder relacionarnos entre las iglesias. Considerarlo así por parte del PES me parece que no es un análisis real ni profundo de lo que significa la laicidad, la separación iglesia-estado, la no educación religiosa en las escuelas. Esto nos preocupa precisamente por ese tipo de señalamientos, porque entonces nos hace ver que es un partido que tiene intereses que van más allá realmente de lo religioso. Esta forma de querer acabar con la laicidad da inicio a la educación religiosa en las escuelas. Eso es peligroso, no debe ser. Ya. Muy bien, Rogelio. Sí, es una provocación también, ¿no? Un poco a la cultura histórica de la laicidad. Amina, tú habías adelantado o comentado el tema de la violencia en los procesos electorales. Van 130 político-electorales, asesinatos político-electorales en lo que va. Hay muchas intimidaciones, hay levantones, hay confrontación, guerra sucia, instituciones que están al servicio de un candidato. ¿Cómo ves tú, sobre todo viniendo de una organización que promueva la espiritualidad y la paz, como es esta versión o esta corriente sufi dentro del Islam, que además, hay que decirlo, está muy estigmatizado por violento, un islamismo iracundo? ¿Cómo ven ustedes esta violencia en México? Sí, respecto a este último punto, vale la pena decir que en Estados Unidos, a partir de la presidencia del señor Trump, se ha legitimizado la islamofobia y hay códigos muy claros de cómo va en aumento. Obviamente, la violencia no es parte de ninguna religión, lo ha dicho de hecho el Dalai Lama, que es una contradicción en sí misma decir un religioso que afirme o convoque a la violencia. Obviamente no puede venir de una religión esa convocatoria. En México estamos un poquito preocupados, pero desde hace ya años, por el incremento en la violencia y entendemos que no todo el mundo en México quiere la democracia. Y vemos ese como el factor responsable, grupos oscuros que impiden el progreso de la democracia o pretenden impedirlo. Y estamos conscientes de que la justicia social a veces pasa por momentos álgidos de confrontación y nosotros entendemos que la justicia social, perseguir la justicia social es obligación del ser humano, que no puedes estar tranquilo cuando se está oprimiendo a parte de la población, tienes que levantarte y buscar esa justicia, pero no de manera violenta. No, me dejas mucho a pensar en el sentido de ciertos grupos violentos que incluso se justifican en la religión o manipulan lo religioso para justificar una vehemencia, digamos, con la que abordan el tema electoral. La misma pregunta, Arturo, es decir, es un proceso electoral complejísimo, más de 3,000 cargos, presidentes, gobernadores, diputaciones, poder legislativo, reacomodo del conjunto de la clase política y por lo tanto muchos intereses y muchas irregularidades, guerra sucia como se ha planteado, manipulación del voto, compra, coacción del voto, manipulación de los pobres a través de los programas sociales. ¿Qué valoración hacen las iglesias frente a estas avalanchas de irregularidad? Sí, en días pasados, Bernardo, a través del Observatorio Eclesial tuvimos un encuentro para reflexionar esto y apenas hace unos días hicimos un acto público a través de Iglesias por la Paz en el hemiciclo a Juárez. Yo he estado en Guadalajara cuando se realizó el segundo narcobloqueo de hace no más de un mes. Hay esta confrontación, 3,400 cargos de elección popular por lo menos 5 candidatos de diferentes coaliciones
han desencadenado una manera intestina, una manera visceral, me refiero, de la confrontación. Los ciudadanos tratamos de informarnos a través de los medios de comunicación y de las plataformas de los candidatos, pero son tantos intereses en juego que se despedazan, ¿no? El índice de asesinatos, el índice de coerciones, hay estudios que están por ahí, también son públicos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un voto en diferentes regiones del país? Desde 500 pesos hasta 5,000 pesos son las ofertas, ¿no? Pareciera que es una puja desafortunada para la democracia en México, que no ha terminado de consolidarse. Venimos de un periodo que busca consolidar la democracia en México, que desafortunadamente no es real. Y ahí es donde necesitamos los ciudadanos mesurarnos, informarnos y tomar la decisión que convenga a nuestros legítimos intereses, ¿no? De manera pacífica, que no nos intimiden para poder ir a las urnas. Rogelio, deja darle un giro y hay un tema que también está muy a flor de piel en la opinión pública y es el famoso voto corporativo. El voto corporativo, es decir, la preocupación de algunos sectores de que las iglesias, sobre todo las más pequeñas, pues voten todos. ¿Cómo ves esto? Votes todo por un mismo candidato. ¿Cómo ven esto ustedes en su iglesia? Bueno, realmente tenemos una membresía considerable. Es difícil que se pudiera dar un voto corporativo. En el caso de tu iglesia. En el caso de la Luz del Mundo, dado que están en todo el país, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos. Realmente, más bien se trata de un análisis profundo para ver qué es lo que mejor conviene. El gran problema es que hoy los partidos políticos, tanto el PES como Morena, están muy vinculados con lo religioso. Morena aparece como un nombre muy identificado por la mayoría de los mexicanos con la imagen de Guadalupe. El PES con unos intereses religioso-evangélicos, una parte, un sector, aunque sea pequeño. Eso es lo que hoy está despertando a muchas iglesias y dicen, esta parte no puede ser así, no se puede dar esas libertades a partidos para que aprovechen a través de nombres o de algunos medios el apoderarse de las creencias, de la fe de la gente que está en las iglesias. Y entonces se empieza a dar una relación entre grupos de interés de las iglesias para decir, no me identifico con este partido, no me identifico con este otro, porque además me invita a cosas indebidas para ellos. Por ejemplo, el ecumenismo es algo que no lo puede aceptar la iglesia evangélica. Muy bien, última cuestión, muy rápida, y es el tema de la constitución moral. ¿Cómo ves el tema de la constitución moral? Que es una propuesta de un partido político. Creo, Bernardo, que los grandes problemas de la administración vienen justamente de asuntos morales. Entonces, todo lo que hagamos por inspirar a una congruencia del ciudadano y del funcionario público de servicio, inspirar a la pureza y la impecabilidad, yo creo que va a redundar en efectos positivos. Sin embargo, como decíamos, la constitución política puede abordarse desde un punto de vista moral y desde un punto de vista ético que tanto nos hace falta, ¿no? Quizá un acuerdo ético en la nación estaría a la altura de lo que se necesita quizá en esta coyuntura. En un momento más regresamos. Hemos visto que el aporte de las iglesias en todo proceso electoral, y máxime este que está tenso, está en algunos momentos polarizado,
los intereses grandes que se mueven. El papel de las iglesias es importante, es decir, su discurso sobre la paz, sobre la no violencia, sobre el entendimiento, sobre el diálogo, es decir, estos valores inherentes a toda religión le caen bien a un proceso candente, caliente como el que estamos viviendo, y un poco ha sido el tono de la conversación ahora. Me gustaría preguntarles, sobre todo un posicionamiento final, cómo su iglesia está situada en el proceso electoral. Me gustaría empezar contigo, Arturo. Sí. ¿Cómo lo ves? Vamos, el 1 de julio es un día importantísimo, pero no se agota la democracia con aventar un papel en una caja. El ejercicio de la democracia tiene que ver también con la responsabilidad ciudadana. Hay que pensar que también habrá un 2 de julio y que también habrá un 2 de diciembre cuando se asuman estos cargos que están en juego. Y hay una responsabilidad ciudadana que tiene que ver precisamente con el 2, el 3 de julio, el 2, el 3 de diciembre y el resto del sexenio, para poder acompañar a estas autoridades, exigirles que cumplan sus compromisos y vigilar que estos compromisos sean de beneficio para la comunidad. Democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo. Y esta corresponsabilidad tiene que ver también con el pacto laico. Insistir en que el pacto laico es el garante de la complejidad y diversidad que vive en nuestro país. Somos un país con muchas culturas religiosas, ateas, de pueblos originarios. Necesitamos pensar que hay un 2 de julio y un 2 de diciembre también. Muchas gracias, Arturo, por estar acá en Sacro y Profano. Rogelio, ¿cuál sería tu apreciación final, tu posicionamiento? Pues me gustaría hacer un llamado a los candidatos a la presidencia de la República para que cuidaran no mezclar los asuntos políticos con los asuntos religiosos. Creo que un llamado hacia el no vincular tanto lo espiritual con lo material es sano, porque ningún hombre que tenga aspiraciones a tener un cargo tan importante como la presidencia de la República va a poder cumplirlo. Entonces, dejemos separadas las cosas, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y es la mejor manera de poder vivir en convivencia sana, como hasta hoy todas las iglesias han podido vivir, sin ofertar, señores candidatos, nada que no esté a su alcance poder resolver. Y sobre todo, mantener la laicidad, separación iglesia-estado y no instrucción religiosa en las escuelas de gobierno. Muchas gracias, Rogelio. Bienvenido acá esta primera vez en Sacro y Profano. Gracias. Amina, tú ya eres una cliente frecuente acá, te vamos a dar tu tarjeta. Con mucha honra. ¿Cuáles serían tus apreciaciones finales sobre el tema? Mira, nuestra asociación religiosa está compuesta de adultos. Los adultos son los que toman las decisiones políticas. Nosotros no intervenimos en estos procesos de los miembros de nuestra orden. Y llevamos 30 años en México, cumplimos este año 30 años en México como asociación religiosa a partir del 92, que fue cuando se abrió la ley. Y sinceramente hemos visto la madurez del pueblo de México. Creo que el pueblo de México y los pueblos originarios son incluyentes, aman la diversidad. Creo que la sabiduría de fondo del pueblo ahí está. Y que más bien los procesos de colonización y la influencia de Occidente han de alguna manera contaminado un poco la manera de abordar lo que le es natural al pueblo, que es quizá todavía un grado mayor de democracia, que es esta apertura. Y ahora pensamos que México sabe qué hacer en esta coyuntura y qué hacer. El alma de México sabe qué hacer para salir adelante y ir más allá de la violencia que nos aqueja. Pues muy bien, muchas gracias. Tenemos ahí los planteamientos de diferentes asociaciones. Recordemos que hay más de 6,000 en el país y lo que está en juego en su conjunto es la calidad de la democracia, donde el proceso electoral es una parte importante, pero en los tejidos sociales es donde realmente se juega esta calidad democrática y hay una serie de preocupaciones
de inquietudes sobre lo que viene. Y una de ellas, central, ha sido muy claro, el tema de la laicidad del Estado, que es este sistema de separación histórica que hemos encontrado los mexicanos, que seguramente en los próximos años tendrá retos muy importantes. Por su presencia, le agradezco mucho y por supuesto le invito para que la próxima semana sigamos aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.